Les saludo y deseo que puedan disfrutar de esta predicación. Su amigo Arturo Guzmán Sr. desea que la bendición de Dios pueda llegar a sus vidas en esta oportunidad, en este día, primer domingo de octubre de este 2015. El mensaje que quiero compartirles se titula Imitando a Cristo. Sabemos que actualmente, quizá en todos los tiempos, ha habido muchos que se entregan a Cristo y se congregan, y así duran meses y aún años. Pero realmente muchas de estas personas, lo que han venido a causar por no entregarse como se debe a Cristo, terminan siendo como un estorbo a la gente que aún todavía no ha creído en Cristo. Viven dando un mal ejemplo, y aquellas gentes, por supuesto, pues entonces, mirando su mala conducta, dicen, después de que les invitan a la iglesia para andar así como este o esta camina o vive, no, mejor no voy a la iglesia. Muchos malos ejemplos, de tal manera que aún personas tropiezan y mejor se retiran. Sí, para estas personas podríamos decirles que no pongan su mirada en el hombre, pero lo cierto es que Cristo dijo de sus discípulos de aquel entonces y de los de todos los tiempos: vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. De modo que estamos llamados en cierta manera para que también la gente pueda ver reflejado en nosotros a Cristo el Salvador. Imitando a Cristo. La primera escritura que quiero compartir se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5, primeros 2 versículos. Allí dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me detengo hasta aquí, y podemos mirar que ya aquí de entrada se nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, es decir, como hijos de una familia que son amados por sus padres. Comienzan a reflejar esa manera de sus padres, de cómo se conducen, cómo son. Porque cuando hijos en una familia reciben el amor y el trato que todo niño debe recibir, ellos aman a sus padres porque ellos les han amado. Y en ese amor ellos buscan entonces también reflejarse como sus padres, ser vistos como sus padres. Aún de ahí, pues, es como cuando se dice que los hijos miran a sus padres como los héroes, ¿verdad? Como sus héroes, porque reciben amor y dan entonces también de sus padres amor, y se sienten orgullosos incluso en poder ser en algunos aspectos como son sus padres, padre y madre. Así el apóstol dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a Él. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hablando de imitación, podemos darnos cuenta de que aquí la palabra que dice cómo implica eso, implica la imitación. Cuando se dice, pues, andad en amor como
también Cristo nos amó. Es decir, de esa manera como Cristo nos amó, y lo sabemos, y quienes no lo saben es porque no han querido averiguar, pero los que ya lo conocemos, ese amor de Cristo, nos damos cuenta que es un amor maravilloso y tan grande. Y de esa manera se nos dice pues como el ejemplo a seguir, que de esa manera amemos también nosotros a las demás gentes. De modo que amar a Cristo como amar al Señor, a Dios, así como Cristo nos amó, esto es lo que debemos imitar, el amor hacia Él. Yo quiero referir, pensando hace unos días sobre, al haber visto algunos programas de la vida animal, tanto aquí en la tierra como en el fondo del mar, me vino a la memoria de que hay algunos animales que realmente se camuflean en su entorno inmediato, allí donde se encuentran reposando, se camuflean. El camuflaje lo utilizan, pienso, que por dos razones. Una de ellas y en ambas razones es para subsistir. Una de ellas es para esconderse de los depredadores, no ser visto de ellos y poder librar su vida de esa forma. La otra manera es camuflarse para no ser vistos tampoco, pero para precisamente poder atrapar presa. Entonces unos se camuflean para no convertirse en la presa y otros se camuflean para tomar presa. Pero en ambos casos el camuflaje les sirve, les ayuda a parecerse a su entorno. Si es en un bosque, por ejemplo, en un lugar donde hay árboles, etcétera, algunos animalitos, si reposan sobre el tronco de un árbol, se tornan de ese color e inclusive hasta dan el aspecto en su piel como si fuera parte de la misma corteza de dicho tronco. O si es en una hoja, del color de la hoja, la forma de la hoja, de una ramita, etcétera. Lo mismo en el fondo del mar. También hemos visto los camuflajes de muchos animales. Y la razón que yo refiero esto es porque nosotros como cristianos deberíamos aprender a lo que es el camuflaje. Pero yo me refiero al sentido de camuflearnos de tal manera que ante la sociedad podamos parecernos a Jesucristo, de tal modo que si bien no digan ellos este es Jesucristo, ella es Jesucristo, pueda decir se vive como Cristo lo ordenó, ¿verdad? Se parece a Cristo, le imita porque practica lo que Cristo practicó. Eso es maravilloso, que podamos reflejar hacia las demás personas. Entre los animales unos se camuflean para tomar presa y de esa manera subsisten. Nosotros podríamos decir camuflarnos para también poder apropiarnos de lo que nos trae la vida perdurable en Cristo Jesús. Pero también camuflarnos para no ser vistos de los depredadores que nos pudieran atacar. Es una manera de protección y todo nos viene de Jesucristo. El camuflaje para protegernos, como también para poder subsistir tomando presa. En este caso no hablo de alimento natural, pero de alguna manera pudiendo aplicar esto del tomar presa, como decir alcanzar personas para Cristo. Nos tornamos parecidos a Cristo de tal manera que podemos atraer personas atrapando, como se le dijo a Pedro, ¿verdad? Te haré pescador de hombres. Bueno, en ese sentido, camuflearnos. Quiero proveerles algunos cuantos ejemplos sobre esto de la imitación de Cristo. Y uno de ellos es la humildad.
Si buscan en sus Biblias, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Mateo 11, versículo 28 al 30, podremos ver ahí sobre la humildad. Dice así la Escritura: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si prestamos atención a esta escritura, la palabra que nos indica imitación es la palabra que se encuentra en el segundo versículo, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra o la expresión aprended de mí es una manera de significar que le imitemos a Jesucristo en esto que Él está hablando. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es algo maravilloso el que podamos ser vistos por las personas como Jesucristo, siendo mansos y humildes. ¿Cuánto falta esto en la sociedad? Pero no hablo de una mansedumbre y humildad fingida, artificial, sino que sea real, porque Cristo Jesús fue en verdad un hombre humilde y manso. Y esto es lo que debemos aprender de Él, que con genuinidad lo seamos. Que no lo podemos ser, que no lo logramos ser. Debemos entrarnos en el Espíritu de Cristo para que podamos, no estoy diciendo para que seamos igual que Él, pero se trata de que nos parezcamos a Él. Por eso se habla de la imitación. Otro caso lo tenemos en Mateo capítulo 20, versículos 25 y 28. Y aquí tenemos el ejemplo a imitar en lo que se refiere al servicio. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, que dicen: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas vosotros, quiero decir, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si podemos comprender, aquí nuevamente se encuentra la palabra como. Usted encontrará en muchos lugares esta palabra, y no en todos los lugares, pero en varios de ellos la palabra como tiene el sentido de imitar, de hacer aquello que se nos está llamando a hacer en semejanza a aquel que se nos pone como modelo, y Él es Jesucristo. De modo que aquí dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre
Aquí el cómo es precisamente Cristo, es el modelo, que Él siendo el Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De modo entonces, de que ese cómo se nos dice que de esa manera es que también nosotros debemos comportarnos, actuar. No queriendo ser los mandamás, no queriendo ser los jefes, no queriendo ser los primeros. Y que si queremos hacerlo, queremos ser los primeros, que Cristo el Señor no dijo que no buscáramos esto, pero que si lo queremos, dijo que lo lograremos sirviendo y no buscando que nos sirvan. El ejemplo ahí está en Jesucristo. Es por ello que como Él, así nosotros imitarle debemos. Otro caso también lo podemos hallar sobre los buenos actos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14, los cuales dicen: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y avaricia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí. Una vez más se nos anuncia de que nosotros debemos, entendiendo que ya se acerca el tiempo, que ya se acercan los últimos días. Decía el apóstol Pablo que tomemos, dice, las obras desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestirnos significa precisamente tomar la vestidura que nos hace asemejarnos a nuestro Maestro. Algo así como parecernos a Él, imitándole a Él. Y las armas de luz son, entre muchas otras, la justicia, la honradez, la bondad, las virtudes que vienen de parte de Cristo Jesús. Que es que cuando juzguemos lo hagamos con justo juicio. Entre muchas otras, repito, son las armas de luz. Que andemos como de día, o sea, honestamente, decentemente, rectamente. Y entonces pues se nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vístanse de Él. Tomar en la vestimenta del Señor Jesucristo no es otra cosa sino precisamente apropiarnos de las obras que Cristo realizó, la bondad, la justicia, la rectitud, etcétera, de lo que ya antes había mencionado al respecto. Y esto pues entonces, cuando logramos vestirnos de esas armas de luz, comenzamos a parecernos a nuestro Maestro. Otra escritura que podemos usar como ilustración en que debemos imitar a Cristo Jesús, la tenemos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Allí en esa escritura se nos habla de que también tomemos las cargas de los otros, de los hermanos. El cual versículo dice, el 2:
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se nos exhorta a que sobrellevemos las cargas los unos a los otros y que cumplamos de esta manera la ley de Cristo. Aquí entonces, cumplid así implica imitación. Implica parecernos a Cristo, actuar como Él. Ahora, ¿cuál es, en el caso de Cristo, cuando se dice y cumplid así la ley de Cristo? Algunos por ahí desorientados, que donde quiera que ven la palabra ley, creen que se refiere siempre a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento. Deberían buscar del Señor más comprensión de la Escritura. Aquí la ley de Cristo se refiere, escuche bien, a que Cristo Jesús tomó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestro dolor y sufrimiento, nuestra angustia, desesperanza. Todo eso lo tomó y lo cargó sobre sí. Y todo esto lo llevó en dolor y sufrimiento rumbo al Calvario. Y allí en la cruz clavó todas estas cosas que a nosotros nos abrumaban y nos aquejaban. Él allí puso nuestras malas obras, nuestras injusticias, para liberarnos de estas cosas. Y entonces, de esa manera, esta es la ley de Cristo, el haber tomado nuestras cargas. Y así también se nos indica que nosotros debemos de tomar, a veces ayudando las cargas de los hermanos, buscando una manera de hacerlos presentes cuando necesitan una palabra de consuelo, de apoyo, de comprensión, de una palabra de ánimo, una palabra de sanidad del alma, sea por teléfono, sea yendo a visitarle. Ese es lo que se refiere, que cumplamos la ley de Cristo, que imitemos en esto a Cristo Jesús. Otra escritura que quiero compartir se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 25. Allí dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Una vez más nos hallamos con la palabra como. Y esto es un claro indicio de imitación, de poder imitar. Tal como Cristo hizo con nosotros, con su iglesia, que nos amó de tal manera que se entregó a la cruz del Calvario por amor a nosotros, tomando nuestras cargas de pecado, como ya expuse antes, llevándola y clavándola en la cruz del Calvario. Entregó su vida por nosotros, tomando nuestro lugar. Y de esa forma es que nosotros también ahora, según se nos exhorta, se nos dice que tomemos, ¿verdad? Que amemos, quiero decir, así como Cristo amó a la iglesia, así en comparación a esto, lo cual implica, repito, imitación, que nosotros también amemos a nuestras esposas. Algunos parece que esto está a años luz de poderlo conseguir. Quizás señalarán como responsable a la esposa, pero si quieres empezar de la manera correcta a corregir este problema,
Retira tu dedo señalando a tu esposa y comienza por ti mismo. Si Cristo amó a su iglesia y se entregó hasta la muerte por ella, entonces se nos indica a que nosotros hagamos lo semejante por nuestras esposas. ¿Amas a tu esposa? ¿La tratas bien? ¿Con respeto? Y aunque esto está dicho de los maridos, porque Cristo como varón amó a la iglesia, que aquí se ilustra como la mujer, de modo que ya en el trato cotidiano en el hogar, esto puede también mirarse de la forma inversa, a que también la mujer ame a su marido en una manera aproximada a como Cristo amó a su iglesia. Aquí el asunto es que marido y mujer, uno al otro se ame, le dé amor, buen trato, respeto, atención, etcétera. Quiero que analicemos lo que he venido exponiendo. Quiero compartirles esta lectura, esta metáfora como ilustración, englobando lo que ya he venido exponiendo, deseando que sea de gran bendición para ustedes. Un grupo de vendedores fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios corriendo por los pasillos. De repente, y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Estas salieron volando por todas partes. Sin detenerse ni voltear para atrás, los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subir al avión. Todos menos uno. Este se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él, así que regresó al pasillo donde había ocurrido el accidente y encontró toda la fruta tirada por el suelo. Su sorpresa fue mayor al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el piso tratando en vano de recoger sus manzanas, mientras la multitud pasaba vertiginosa sin detenerse, sin importarle su desdicha. El hombre se arrodilló al lado de ella, juntó las manzanas, las metió en la canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas de ellas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó y las puso aparte. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: toma por favor este dinero por el daño que accidentalmente hizo mi compañero. ¿Estás bien?, le preguntó con ternura. Ella, llorando aún,
asintió con la cabeza. Él continuó diciendo con voz de pesar: espero que tu día no se haya arruinado. Conforme el vendedor comenzó a alejarse, la niña le gritó: Señor. Él se detuvo y volteó a mirar esos ojitos ciegos. Ella le preguntó con cierto consuelo: ¿es usted Jesús? Oh, él se paró en seco y, quedando en gran medida sorprendido por esa pregunta, sin importar nada, sin responder nada, por lo conmocionado que quedó, luego se dirigió a tomar el vuelo, mientras le resonaba la misma pregunta de la criatura, quemando su interior y vibrando en su alma: ¿es usted Jesús? Oh, aleluya. Qué importante es que la gente pueda ver en nosotros, siendo reflejado Jesucristo, como esa historia lo cuenta y lo narra. Esta pequeñita no podía mirar, pero tras el accidente, y mientras intentaba recoger sus frutas, y que no le era posible lograrlo porque no miraba, pudo sentir la presencia de un varón que se acercó a ayudarle, que le pidió disculpas porque su compañero le causó ese daño, que le levantó su puesto nuevamente, que le repuso sus pérdidas. Y habiéndole tratado con amor, es ahí donde esa criatura que no podía ver el rostro del joven, solo atinó a decirle: Señor, ¿es usted Jesús? Oh, Santo. Qué importante es de que podamos reflejar a Jesucristo, que puedan mirar en nosotros al Maestro. Seguro que no dirán de nosotros si somos nosotros Cristo, porque nos estarán mirando. Pero entonces lo que sí podrán mirar es que tú estás practicando lo que Cristo vivió, la manera como el Señor caminó en este mundo, y que también lo estás pudiendo reflejar en medio, por cierto, de una multitud de cristianos, pero que solo lo son por nombre, nominalmente hablando. Y hace falta en este tiempo que haya personas, hombres y mujeres, que puedan reflejar a Cristo Jesús a través de sus acciones, a través de su forma de vida, que tanta falta hace en este mundo. Y no hace falta tanto dinero como muchos desean para poder evangelizar y esto y lo otro. Si tan solo viviéramos como el Señor quiere que vivamos, como nos dio ejemplo, imitándole, viendo en Él el molde a seguir. Con solo nuestro vivir podríamos atraer a muchos. Es para eso que el Señor nos llamó. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego escucha el siguiente versículo: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si podemos y somos capaces de vivir en estas obras que Dios preparó para que en ellas caminemos, podremos reflejar a Jesucristo en todo lo posible que Él es, en el amor, en la comprensión, en la justicia, en la bondad, en que se interesó llevando nuestras cargas, y así también acercarnos a los que están sufriendo en angustias. No te olvides de esto. Y por último te dejo con la última escritura que se encuentra en la tercera carta de Juan, es un solo capítulo, versículo 11, que dice: gloria a Dios. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí tenemos esta hermosa palabra: que seamos imitadores de lo bueno. Dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Deseo de todo corazón que a través de este mensaje Dios haya hablado a tu vida y sepas lo que hay que hacer, a comenzar a hacer. Que el Señor Jesús te bendiga. Hasta luego.